que en algunos libros hablan de ciclo femenino, ¿no? Porque no solo es menstruación, pues, ¿no? Es todo un ciclo que si bien termina con la menstruación, hay muchos factores para todo ello, ¿no? Ahorita voy a compartir mi pantalla. Uy. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, Ya. ciclo femenino. A ver. Se ve, ¿verdad? Como les decía, pues algunos prefieren llamar ciclo femenino. En un par de libros que revisé, incluso en endocrino, hablan de ese nombre, ¿no? Porque no solo es menstruación, refieren esto una serie de eventos que ocurren durante cada mes o cada ciclo en la mujer, ¿no? Desde que empieza a menstruar hasta que terminan o dejan de menstruar, ¿no? La duración habitual de un ciclo menstrual es de 28 más menos 7 días, ¿no? De 21 a 35 días es considerado normal, menos de 21 no, y más de 35 anormal, ¿sí? Eso en mente siempre. Hay mujeres que pueden tener cada 21 días su ciclo o cada 22 días. Aparentemente son irregulares, ¿no? Porque no van a menstruar el mismo día del mes, ¿no? Porque ya, pues, si cuentas 22 días, definitivamente va a menstruar irregular en todos los meses, pero en realidad si nos ponemos a contar cada cuántos días menstrua es una persona regular, ¿no? Entonces eso hay que enseñar a las mujeres. La mujer piensa que, doctor, yo soy bien irregular. Todos los meses se me adelanta tantos días y tú sacas la cuenta y al final son más regulares que cualquiera, ¿no? Porque tienen ciclos de 25 días, de 26 días y no necesariamente de 30 días. ¿Está bien? Entonces, como médicos hay que enseñar eso. ¿Quién define la duración de los ciclos? Eso lo sabemos todos. La segunda parte del ciclo, ¿verdad? Porque una vez que ovulan, tienen 2 semanas para menstruar. Sí o sí, indefectiblemente. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? 2 semanas para menstruar. Entonces, la duración del ciclo va a depender de la primera parte del ciclo. ¿Sí? Si la primera parte del ciclo demora menos, el ciclo va a ser más corto. Y si dura más, va a ser más largo, ¿no? Y se separa pues en fases, ¿no? Acá hay varios nombres. Cuando se refiere a la formación o el desarrollo ovárico, hablamos de fase folicular y fase lútea. Cuando hablamos de producción hormonal, se puede hablar incluso de estrogénica y progestágena, proliferativa y secretora cuando hablamos de endometrio. Y también no es que haya hipertermia o fiebre y se le baja la temperatura, simplemente en una determinada etapa del ciclo hay una temperatura un poquito más alta que lo normal y por eso recibe este nombre de hipotérmica e hipertérmica, ¿no? Ahora vamos a revisar eso. Todo se basa en hormonas, ¿sí? Para que haya los cambios que conocemos en el ovario, en el útero, en el cuello y en vagina. No solamente es en ovario y en endometrio, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces repasaremos rápidamente el ciclo hormonal, aunque ya incluso han hecho un tema de esto con la doctora Muñante, me parece, el ciclo hormonal, pero vamos a revisar rápidamente. Recordemos que si bien nos han dicho es el ciclo o es hipotálamo, hipófisis, ovario, en realidad es corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? En la corteza se pueden producir sustancias que incluso pueden cortar el ciclo o inhibir el ciclo. ¿Ya? Entonces se considera que empieza en corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario. En el hipotálamo se producen ciertas hormonas que estimularán a la adenopófisis para la producción de dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante, que actuarán en el ovario dependiendo de dónde actúen, ¿no? En las células de la teca granulosa van a producir cierto tipo de hormonas, ¿no? Este sería el resumen, vamos a pasar. Entonces, ¿qué hormona es la que empieza, bueno, al menos hablando de glándulas, a producirse en el hipotálamo? Es la
GNRH, ¿no? La liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona es una hormona proteica de 10 aminoácidos, ¿sí? Acá están los aminoácidos que lo componen, ¿sí? Se sintetiza en el núcleo arcuato del hipotálamo. Y a través del sistema portal hipotálamo-hipófisis va a llegar hacia la hipófisis, ¿verdad? A través del sistema portal hipotálamo-hipófisis. Vida media, 2 a 4 minutos. Esta hormona se secreta de manera pulsátil, ¿sí? Hay liberación pulsátil de esta hormona. Cuando no se da esto, eso lo vamos a estudiar en un tema cuando hagamos ginecología, se produce, por ejemplo, una enfermedad muy conocida que es la enfermedad del síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Cuando no se da la pulsatilidad adecuada, la pulsatilidad está inadecuada o muy rápido, ¿no? Entonces, miren, la liberación pulsátil se da en ciertas partes del ciclo. Miren, en la última parte del ciclo, los pulsos son mayores, el inicio son menores, entonces se va regulando eso, el cuerpo va regulando eso, ¿no? ¿Para qué? Para que se libere en la primera etapa una hormona y en la segunda etapa otra hormona, porque si no se da eso, todo sería un desorden. Entonces, miren, cuando las frecuencias son bajas de liberación, se liberará FSH, y cuando las frecuencias de liberación son altas, se liberará LH. ¿Ya? Es rítmico la liberación, ¿ya? Y es modulada pues por el estrógeno y la progesterona también. Miren, el estrógeno aumenta la frecuencia y la progesterona disminuye la frecuencia. ¿Qué hormonas o qué sustancias pueden alterar la liberación de la GNRH? Y miren, son sustancias que se producen en el cerebro, en la corteza. La dopamina, norepinefrina, ¿no? Sustancias opioides que también se producen en la corteza, serotonina. La noradrenalina puede estimular la secreción de GNRH, en cambio la dopamina inhibe la secreción de GNRH. Las beta-endorfinas suprimen la liberación de GNRH. Doctor, ustedes recuerden las endorfinas, los opioides, se liberan en efectos en situaciones de estrés, de dolor, ¿sí? Pacientes postrados, eso lo vemos si ustedes, bueno, no han tenido oportunidad de repente, pero van a empezar a ver pacientes postrados con ciertas dolencias, enfermedades crónicas, hospitalizadas, mujeres me refiero, en edad fértil, dejan de menstruar, ¿no? Están 2 meses y no ven la regla y ahí los colegas se alarman, hasta hacen interconsulta, ¿no? Interconsulta por amenorrea, y ni siquiera la definición es correcta, ¿no? Para que sea amenorrea debe ser más meses, ¿no? Pero ahí está la interconsulta porque no menstruó, ¿no? Se asustan, piensan que puede haber embarazo, pero está enferma la paciente, ¿no? Las beta-endorfinas y otras sustancias pueden inhibir o suprimir la liberación de GNRH y con ello se inhibe todo o se corta todo el eje, pues, ¿no? No va a haber no se va a dar todo este ciclo hormonal. ¿Qué gonadotrofinas son estimuladas? Estas dos, pues, ¿no? Estas dos gonadotrofinas van a ser estimuladas por la GNRH, ¿no? La LH y la FSH. Ojo, a diferencia de la otra que era proteica, esta es glucoproteica, ¿sí? Glucoproteica, no es proteica solamente. Y tiene dos subunidades, la alfa y la beta. ¿Y cuál es el detalle que tienen que saber bien? Es que la subunidad alfa es común para otras hormonas. Miren, para la TSH, para la HSG, que es la hormona del embarazo, la LH y la FSH. Es común para todas. Entonces, muchas veces, y eso, ojo, acuérdense, problemas tiroideos dan problemas en el ciclo. Problemas tiroideos dan problemas de ciclo, infertilidad y todo eso, ¿no? En cambio, la subunidad beta le da la especificidad acá a estas hormonas, ¿no? ¿Quién estimula la secreción de estas? La GNRH, ¿no? Ya hemos hablado que se libera por secreción pulsátil, por secreción pulsátil. Las funciones clásicas que siempre nos han enseñado de estas dos hormonas están acá en resumen, ¿no? La folículo estimulante que se produce en la primera fase del ciclo, antes que ustedes ovulen, tiene varias funciones que vamos a repetir más adelante, ¿no? Recluta y selecciona el folículo dominante,
favorece el crecimiento de los folículos, por eso se llama folículo estimulante, aumenta los receptores del FSH, induce la actividad de la aromatasa en la granulosa y de la LH en la granulosa, ¿no? En cambio, la hormona luteinizante, lo básico que tenemos que recordar es que madura o participa en la maduración final del ovocito, participa en la ovulación y mantiene el cuerpo lúteo, ¿no? Básicamente son las funciones más importantes. Esto es para ver la cantidad de hormonas en general de estas dos gonadotrofinas en todas las etapas de una mujer, ¿no? Es un gráfico antiguo, pero muy bueno. Miren, antes que ustedes, chicas, menstruen, estas dos hormonas estaban bajitas y en la etapa de la pubertad empiezan a producirlas, tenemos la secreción y todo, hasta que llega la etapa del climaterio y con ello la menopausia. Recuerden que la menopausia es simplemente la última regla. ¿Sí? No es una etapa la menopausia. Métanse en la cabeza, chicas, chicos. La menopausia es la última regla, así como la menarquia es la primera regla. La menopausia no es una etapa. La etapa es el climaterio. Hablemos con propiedad, ¿no? No es mi tema, pero hablemos con propiedad. Entonces, una vez que llega la menopausia, es decir, la última regla, miren, como la FSH y la LH tienen que actuar ¿dónde? En el ovario. Pero el ovario ya envejeció, ya no funciona, ya no tiene receptores para estas hormonas ¿qué va a pasar en el cuerpo de la mujer? Se siguen produciendo arriba, por supuesto, arriba no tienes problema, eres joven, tienes 50 años, doctor, no tan joven, eres joven, pero no tiene dónde actuar en el ovario, entonces se queda circulando en tu cuerpo. Entonces nosotros, por ejemplo, para dar un diagnóstico de que ya entró, o va a entrar en menopausia o su última regla, simplemente pedimos la folículo estimulante y si la encontramos elevada, más de 30, ahí está el diagnóstico. Entonces, como se queda circulando en el cuerpo porque no tiene dónde actuar, con esto damos diagnóstico de esta etapa. ¿Sí? Acuérdense entonces, la LH, la FSH básicamente nos interesa, va a elevarse en climaterio. ¿Sí? Se eleva en climaterio porque no tiene dónde actuar. Entonces, recuerden eso, estas son, miren, no es una hormona que decline. ¿Quién declina? El estrógeno. Como la FSH y la LH ya no tienen dónde actuar, entonces las células de la TEC y la granulosa que producían estrógeno y progesterona simplemente no producen nada. Entonces, se elevan estas, pero ¿cae quién? El estrógeno en esta etapa del climaterio, ¿no? O posmenopausia. También hay otras hormonas, la inhibina, que inhibe, miren, que actuarían en estas hormonas, inhibe la secreción del FSH, como su nombre dice. La activina, es lo contrario, estimula más bien la secreción de la folículo estimulante, ¿no? Dos hormonas de recordar. Y estas hormonas, ¿dónde actúan? En el ovario, estábamos diciendo, ¿no? Y en el ovario, recuerden, va a haber fases, tres fases básicas, ¿no? Folicular, como su nombre dice, desarrollo del folículo, luego ovulan y viene la fase lútea, ¿no? Como vamos a revisar ahora rápidamente. El ovario, recordemos que es una glándula, ¿no? Que tiene a su vez funciones celulares, forma células, como sabemos, tiene células y a la vez tiene función glandular. La función del ovario es eso, ¿no? Preparar o generar un óvulo fértil, ¿sí? Tiene varias capas, como vemos acá, no importa ahorita esto, pero es eso, la función del ovario. Y hemos revisado en embriología que entre la cuarta, quinta y sexta semana va a haber una migración de los ovocitos, las ovogonias primordiales hacia la zona esta de la cresta, ¿sí? Para que se forme el futuro ovario, ¿no? Eso lo hemos revisado en embriología en la primera parte, ¿no? Ya más o menos se calcula entre las 18 a 20 semanas, un feto de sexo femenino va a tener millones de células germinales en los futuros ovarios, ¿no? ¿Sí? Y recuerden que empezaban con la división primero mitótica y luego meiótica, ¿no? Para generar los ovocitos.
Y esto se calcula. Recuerdan que este gráfico lo hicimos ya con ustedes. Hemos revisado esto del desarrollo del ovocito, ¿no? Dijimos que se quedaba en etapa de profase 1, ¿no? En profase 1. Y luego ya en la pubertad recién completaba cierta maduración hasta metafase 2. Y ahí se quedaba, ¿no? Solo los que eran fertilizados completaban toda la división, la segunda división meiótica. Las otras nunca, ¿no? Entonces eso es recordar. Y acá este cuadrito para recordar pues que cuando están intraútero tienen entre 6 a 7 millones de ovocitos. Al nacimiento esto declina a 2 millones, pero más o menos solo 400 ovocitos son ovulados por todas ustedes, ¿no? Las chicas. Solo 400, solo 400. Y acá para recordar el desarrollo del ovocito, ¿no? Miren, hay libros que lo clasifican de este modo en clases, ¿no? Desde clase 1, las preantrales, hasta la clase 8, que es la preovulatoria, ¿no? Esta preantral y antral, ¿sí? Son parte del desarrollo, van creciendo, miren. Primero son microscópicos y luego ya se pueden ver. Los clase 2, clase 4, clase 5 ya se pueden ver por ecografía, por ejemplo, porque ya son de 2 milímetros a más. Y en los antrales ya se puede ver incluso en una enfermedad que más adelante vamos a revisar, que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Se quedan en esta etapa, clase 5, clase 6 normalmente, ¿no? No llegan a madurar, porque miren, un ovocito llega más o menos a 20 milímetros antes de la ovulación, o sea, 2 centímetros, ¿no? Antes de ovulación, grande, grande para un ovario de 3 centímetros, imagínense 2 centímetros, una bolsita de 2 centímetros, es grande realmente, ¿no? Y gran parte, durante el desarrollo de estos ovocitos, gran parte se van atreciendo, ¿no? Esa es la pérdida normal durante el desarrollo de estos ovocitos, ¿no? Los folículos acompañan en el crecimiento al ovocito, ¿no? Los folículos reciben los nombres de primordial, primario, secundario, terciario y de Graf, ¿sí? Eso sí lo tienen bien claro. Y los folículos tienen capas celulares, pues, ¿no? Como revisamos la vez pasada, células de la teca interna, teca externa, luego tienen un antro folicular, ¿sí? Luego tienen cúmulo zoóforo, corona radiada, zona pelúcida y recién adentro está el folículo, ¿no? Eso ya también lo hemos revisado la vez pasada. Esto es, por ejemplo, un folículo en algunas etapas de su desarrollo, ¿no? El preantral y el antral ya se ve este espacio. Y el preovulatorio que puede llegar, como les digo, a 2 centímetros, que incluso algunos informan como quiste, ¿no? Quiste de 2 centímetros en ovario tal. Resulta que está por ovular, ¿no? Y el quiste desapareció a los días. Cuando van aquí, Toservan informan así tonterías. Pues no puede haber un quiste de 2 centímetros, no existe, ¿no? En mujeres en edad fértil no existe quiste de 2 centímetros, tiene que ser más de 3, ¿ya? Entonces acá para recordar las capas que tiene los folículos, ¿no? Que ya acabo de decir hace un ratito. Y el folículo pasa por 4 fases que sí tienen que saber bien, por favor. 4 fases que son importantísimas. Reclutamiento del folículo, que se da antes de la regla incluso, unos días antes de la regla ya se están reclutando en los ovarios, los folículos. Luego empieza la regla y mientras están menstruando ya se están seleccionando los folículos. Luego uno de ellos domina, ¿no? Hasta que madura. ¿Sí? Entonces son 4 fases: reclutamiento, selección, dominancia temprana y dominancia tardía, ¿no? Y en ese interín van desarrollando, ¿no? Entonces decía, en la fase lútea tardía, es decir, más o menos 4 a 5 días que las mujeres menstruen, o sea, en el ciclo anterior ya se está dando el reclutamiento folicular, ¿ya? Eso no se olviden, por favor. Y ese folículo, y luego va a haber un folículo dominante que va a ganar a todos, tiene más receptores de FSH, más vascularización en la tequila granulosa y es la que mejor responderá
a los estímulos de la folículo estimulante, ¿no? Entonces va a haber un folículo que va a dominar siempre. Y acá para que entendamos, ¿no? En este gráfico les pongo, ¿no? Esto de acá, acá sería el momento que ustedes están menstruando, chicas. Entonces, días antes de la menstruación, en el ciclo anterior todavía, ya se están reclutando, fase lútea tardía. 4, 5 días antes de la regla y hay reclutamiento. Menstruan y en esos días de regla están seleccionándose. Se seleccionan varios, ¿ya? Pero de esos varios, uno solo empieza a dominar. Es el que crece más que los demás. Crece más que los demás, ¿no? Va pasando los 10 milímetros, 11, 12 en dominancia temprana. Los otros van quedándose chiquitos. Y por último, en la fase folicular tardía, es decir, 3 a 4 días antes de la ovulación, ya vamos a ver un gran folículo, ¿no? De casi 20 milímetros, ¿no? Entonces, acá están las 4 fases de desarrollo de los folículos para que lo tengan bien claro, ¿no? Y ese folículo dominante es el que, gracias a influjo de ciertas hormonas, ¿no? Elevación del LH, la FSH, va a producir la ovulación, ¿no? Miren, solo uno domina y todos los demás empiezan a trecear, ¿no? Se atrecian. Recuerden, para que se dé el proceso de ovulación, se requiere de la acción de varias hormonas. Y en este gráfico está el resumen que tienen que saberlo sí o sí. Sí o sí. Días antes de la ovulación, que sería esta línea punteada, se va a elevar la GnRH. Va a haber un pico de LH, va a elevar un poco el estrógeno y va a elevar la FSH. Repito, se eleva la FSH, se eleva el estrógeno días antes, esto un día antes. La LH se dice que más o menos 12 horas antes de la ovulación, algunos dicen menos de 24. Este es el único que hace un pico, ¿sí? La LH es un poco con la GnRH. Entonces tiene que dar estos 4 factores hormonales, si se quiere, para que se produzca la ovulación. No solamente es el pico del LH, por si acaso, ¿ya? A tener en cuenta por el momento ovulatorio. Entonces, decíamos que para que se dé la ovulación hay todos esos cambios hormonales, ¿ya? Y se producirá la ovulación a la mitad del ciclo, ¿no? Y acá este gráfico les mostré en la clase anterior, ¿no? Se elevaba un poquito una zona, eso se llama el estigma. Luego rompe el folículo, va a protruir el folículo a través de esa corteza, ¿no? Y saldrá, pues, ¿no? Saldrá. Y sale el ovocito con su zona pelúcida, su corona radiada y un poquito del cúmulo sóforo, ¿no? Eso también lo repetí la vez pasada. ¿Qué estructuras son las que las mujeres ovulan? No ovulan solo la celulita, ¿no? Ovulan con otras estructuras más, ¿no? Y luego de eso, ¿qué pasa? Ese folículo, ¿sí? Se convertirá en cuerpo lúteo. ¿Por acción de quién? De la hormona luteinizante, por eso tiene ese nombre, ¿no? Entonces se llena de vasos rápidamente, miren cómo vamos viendo acá, las células de la granulosa se empieza a llenar de vasos, eso es gracias a la hormona luteinizante, ¿no? Y de la tequila granulosa, llega más sangre a esas células de la granulosa, ¿y qué van a producir? Colesterol, ¿no? Bastante colesterol, se llena de colesterol, que es su sustrato de la progesterona. Recuerden que el colesterol es el sustrato para la formación de hormonas esteroideas, sea estrógeno, sea progesterona, sean hormonas masculinas, ¿no? En este caso, para eso. Entonces esto tiene más células de grasa, el cuerpo lúteo, por eso tiene ese color medio amarillo, porque tiene más grasa, ¿ya? Entonces miren acá un corte como vemos, un cuerpo lúteo, está acá al costado, se ve amarillo por eso, ¿ya? Por eso le llamaron cuerpo lúteo, porque se ve de ese color. Entonces el cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida de 12 días aproximadamente y 2 días que ya declina su función, ¿no? Por eso es que inmediatamente después de que declina la función, el día 14, 15, la mujer está menstruando, ¿sí? ¿Por qué?
porque ya no tiene producción hormonal. Una vez que se producido la gran cantidad de hormonas, en este caso progesterona, el cuerpo lúteo cambia un poquito de color, por apoptosis va volviéndose un poquito atrófico, mueren, se deterioran las células de grasa que tenía y se va tornando blanco. Ahí se llama cuerpo albicans. Y por último, ahí se reduce este cuerpo hasta formarse el cuerpo atrófico, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo pasa por etapas. Algunos dicen incluso cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo amarillo, cuerpo albicans o blanco y cuerpo atrófico. Por 4 cuerpos, acuérdense, ¿ya? Pasa por 4 cuerpos. Y si hay gestación, no pasa eso. El cuerpo lúteo más bien crece. Y recuerden que el cuerpo lúteo forma progesterona, ¿sí? Progesterona en grandes cantidades. Y si hay embarazo, mucho más. Que recuerden, la progesterona es la hormona del embarazo, sostiene el embarazo, ¿no? ¿Ya? Sostiene el embarazo. Al disminuir el estrógeno, obviamente en esta segunda fase del ciclo, aumenta la progesterona, aumenta la frecuencia de la secreción pulsátil de GnRH, ya disminuyen las otras hormonas, inhibina, estrógeno, porque ya no se forma estrógeno. Eh, y en esos últimos días, otra vez va a haber el reclutamiento folicular para que reinicie el nuevo ciclo, ¿no? Recuerden, las células de la teca producen esteroides esteroides andrógenos que son precursores de los estrógenos, ¿ya? Y las células de la granulosa producen estrógeno alrededor del ovocito, ¿no? Tiene receptores para FSH y LH también. Este cuadro lo conocen ustedes muy bien, en bioquímica nos enseñaron esto, ¿no? Este es el ciclo de las hormonas esteroideas, ¿no? Les decía, hormonas esteroideas son aquellas que se producen a través o del colesterol, ¿sí? Entonces el colesterol, miren, es la responsable de formar las hormonas esteroideas que todos conocemos. ¿Cuáles, doctor? Androstenediona, testosterona, estradiol. Hormonas femeninas y masculinas. Progesterona por acá. Entonces todas las hormonas esteroideas son formadas a través del colesterol. ¿Está bien? Por diferentes pasos de enzimas, pero la parte final, esta, en la que está la androstenediona, ojo, que es una hormona masculina, la testosterona, que es otra hormona masculina, serán los precursores para las dos hormonas, para la formación de las dos hormonas femeninas por excelencia, que son estradiol y estrona, ¿no? Entonces, miren, por acción de la hormona luteinizante en las células de la teca, se forma progesterona y andrógenos, ¿sí? Y los andrógenos en la célula de la granulosa formarán estrógenos, ¿no? Y eso es el ciclo de siempre, ¿no? ¿Por acción de quién? De la hormona folículo estimulante actuará para la producción de estrógenos, ¿no? Entonces, en resumen, las células de la teca producen andrógenos, ¿sí? Primordialmente, las células de la granulosa, estrógeno, y el cuerpo lúteo, progesterona. Eso para que tengan en común resumen, ¿no? Y esta es la etapa final de ese ciclo de formación de hormonas, ¿no? Lo hemos separado para recordar. Entonces le decía, tanto la androstenediona como la testosterona, ojo, son dos hormonas masculinas, son los precursores a través de la aromatización para formar estrona y estradiol. Dos hormonas femeninas por excelencia, ¿no? El estradiol quizás es la mejor hormona femenina, pero miren de qué se forma, de hormonas masculinas, por aromatización, ¿ya? Eso a tener en cuenta y recordar. Entonces el ovario no solo secreta pues estrógeno, como muchas veces piensa la gente, ¿no? Progesterona, dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona, hormonas masculinas, estrona y estradiol, hormonas femeninas por excelencia, ¿no? Entonces en la fase folicular, el estradiol, cuando el folículo está formándose, se produce mucho estradiol, ¿no? Es la hormona femenina más potente y de más actividad. Y en la fase lútea se forma progesterona e hidroxiprogesterona como hormonas más importantes. ¿Ya? Eso recuerden siempre, por favor.
El estradiol, la hormona femenina por excelencia, como decíamos, eh, tiene varias acciones, ¿no? Actúa en el útero, en el crecimiento uterino, prolifera el endometrio, ahora vamos a ver más adelante eso, hace que el moco cervical sea más fluido, ¿no? Evita que la vagina o el epitelio de la vagina se atrofie, por eso que las mujeres que ya pasan los 45 años y tienen poca producción estrogénica y más aún por encima de los 50 o más, la vagina se atrofia, el cuello se atrofia, la vulva se atrofia, todo el epitelio y los genitales se atrofia. El estrógeno evita eso, ¿no? Sabemos que también participa en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la destrucción de la grasa en las damas. Ojo con esto, chicas, sobre todo las chicas. Y todos, ¿no? Como médicos debemos saber eso. El estradiol favorece la captación de calcio a los huesos. Mientras tengas estradiol en tu cuerpo, estás captando el calcio a tus huesos. Después de eso, olvídate, ya no. Se dice que la mayor captación de calcio en las mujeres llega hasta los 35 años. De ahí ya no captas mucho. Y peor si tus hormonas decaen, ¿no? Ya no captas nada. Nada. ¿No? Entonces, si no has tenido una buena nutrición con calcio hasta los 35 años, vas a hacer osteoporosis a los 45 fácil. ¿Sí? Fácil. Por eso que muchos de estos tratamientos para la osteoporosis en mujeres jóvenes actualmente veo bastante, ¿no? Y además el estradiol participa en el crecimiento de los conductos en la mama, ¿sí? De los conductos en la mama. La máxima producción de estrógenos, ojo, está entre el día 7 al día 14, ¿no? En esa etapa de formación del folículo dominante, ¿ya? Acuérdense, si el metabolito o el producto de excreción del estradiol se llama estriol. Recuerden eso, estriol. En cambio, la progesterona, ¿sí? Las acciones que tiene, prepara el endometrio para la implantación en la segunda etapa del ciclo, ¿no? Induce la desidualización del endometrio y mantiene el embarazo. La progesterona tiene una función sedante del útero, ¿no? Siempre le decimos eso, ¿no? Inhibe las contracciones uterinas. Por eso que la progesterona en las primeras semanas de embarazo se producen en altas cantidades por el ovario, por ese cuerpo lúteo, ¿no? ¿Para qué? Para que inhiba las contracciones. Si no, toda mujer que está teniendo un embarazo, como ese útero está siendo estirado por una bolsa y un fetito en formación, puede tener muchas contracciones y hasta perderlo, ¿no? Mire el progesterona la función que tiene, ¿no? Y aumenta la viscosidad del moco cervical como un mecanismo de protección. Aumenta la temperatura basal en la segunda etapa del ciclo, ¿no? Y otras funciones más. Estimula el crecimiento del vello púbico y clítoris. Y en mama, recuerdan el estrógeno, dijimos, favorecía la formación de los conductos. En cambio, la progesterona, el crecimiento de los alveolos, ¿ya? De los alveolos. Pico de secreción, día 21. Metabolito, pregnandiol. Acuérdense eso, pregnandiol. Esto pasamos. Entonces acá tenemos en un cuadrito resumen, si se quiere, estas dos hormonas, ¿no? Estrógeno y progesterona en el ciclo menstrual. El estrógeno domina en la primera etapa del ciclo hasta la ovulación y la progesterona en la segunda etapa del ciclo, ¿no? En general. Respecto al ovario, sacando solo las funciones en el ovario de estas dos hormonas FSH y LH serían estas, ¿no? Para que lo tengan en un cuadro. Reclutamiento folicular, la FSH, selección del folículo dominante y crecimiento y maduración del folículo dominante. La LH, maduración final del ovocito, recuerdan que ha sido un pico y eso ayudaba a la ovulación y luego la LH mantiene el cuerpo lúteo. Las funciones más importantes de estas dos gonadotrofinas. Hay otras hormonas también menos importantes, si se quiere, ¿no? Inhibina, activina, no la voy a desarrollar, tampoco pregunto, pero para que ya lo lean. Vamos a pasar. Ciclo endometrial. En el ciclo endometrial va a ser simplemente la acción de las hormonas que estamos revisando hasta ahorita en el endometrio. ¿Sí? Ya dijimos en la primera etapa del ciclo actúa básicamente estrógeno y después de la ovulación progesterona. Y eso se ve, ¿no? Acá está.
primera fase. Después de la menstruación, que es la descamación de la capa funcional del endometrio, ojo, se quedan solo con su capa basal. Luego de eso empieza otra vez a proliferar, ¿no? Proliferar por acción estrogénica principalmente, y luego de la ovulación viene la fase secretora por acción de la progestina básicamente. Entonces en el endometrio, recordemos, el endometrio es un epitelio, una capa, es un tejido, perdón, un tejido que tiene capas, ¿no? Si bien acá en el gráfico no me da un poquito el tamaño real, pero para que recordemos, ¿no? Tiene un epitelio que lo cubre, eso lo dijimos cuando hablamos de implantación, recuerden, tiene un epitelio que cubre el endometrio, y tenemos por encima la capa funcional del endometrio, ¿no? Los 2/3 superiores del endometrio es la capa funcional. Es un tejido, ¿no? En la que vemos inclusive los vasos espirales, con las ramas que tiene, y esto ustedes lo menstruan, chicas, ¿no? Entonces lo que menstruan en realidad es un tejido, no es sangre, que se licúa obviamente por producción de ciertas enzimas y que lo vuelven líquido, pero ustedes no menstruan sangre, ¿no? Su menstruación es un tejido, es la eliminación del endometrio. Se queda la capa basal, ¿sí? Se queda la capa basal, que es un endometrio ya maduro, no de escama, y es la que será responsable de regenerar el endometrio más adelante, ¿no? La decidua va a recibir, bueno, en el embarazo va a recibir el nombre de decidua, ¿no? Por las modificaciones que va a tener en el embarazo, ¿no? Entonces, en la primera fase, en la fase folicular, el endometrio proliferativo, como es como le llamamos después de la regla, como su nombre dice, por acción del estrógeno, va a proliferar y aumentar en tamaño, ¿sí? Va a tener actividad de mitosis para regenerar todo ese epitelio, todo ese estroma, ¿no? Prolifera todo ese estroma otra vez. Empieza a formar las glándulas que se ven todavía tubulares, rectas, ¿no? Va a haber aumento del grosor por hiperplasia de las glándulas, ¿no? Entonces, eso es en la primera fase llamada fase folicular de endometrio proliferativo. En esta etapa, después de la ovulación, ¿no? En la fase lútea ya, secretor temprano se le llama, por acción ya de progesterona empieza una cierta diferenciación, ¿no? Si bien hay acción de estrógeno y progesterona, va a dominar la progesterona. Entonces, en esta etapa, ya secretora, en la segunda etapa del ciclo, ¿qué va a pasar? Va a haber una vacuolización subnuclear. Si pudiéramos ver en la foto, ojalá que se pueda ver, debajo de las células hay unas vacuolas, hay unas zonas más blanquitas de lo normal, ¿no? En estas células cilíndricas de la epitelio glandular del endometrio, ¿no? Eso es la parte más, lo que caracteriza, si se quiere, a este endometrio secretor, ¿ya? Hay un leve edema de este estroma, ¿no? ¿Para qué todo esto? Para la implantación, ¿no? Las arterias espirales desarrollan más, apto para la implantación, ¿no? Más vascularización en el endometrio secretor medio, ¿no? Glándulas se hacen mucho más tortuosas, acá ya es prácticamente preparado para un embarazo, ¿no? Aumenta la secreción de glucógeno, cambios predesiduales, mayor desarrollo de las arterias espirales esperando el embarazo. Bien vascularizado. Cuando no hay, ¿no? Ya todo esto va a cambiar, ¿no? Empieza luteólisis, por caída de la progesterona va a haber un cambio en todas estas glándulas, en todo este estroma, va a haber una infiltración, ¿no? Del estroma por leucocitos polimorfonucleares y mononucleares. ¿Sí? Va a darse una especie de proceso inflamatorio. Eso liberará, se dice, prostaglandinas, y las prostaglandinas van a producir vasoconstricción de estos pequeños vasos espirales, y si hay vasoconstricción va a haber hipoxemia con poca llegada de sangre a este epitelio que es la capa funcional, y ello va a hacer que más adelante se desprenda, ¿no? Entonces, al desintegrarse por falta de irrigación, muerte celular, ese estroma comienza a desintegrarse y se necesita de acción de una enzima que se llama la fibrinolicina, que va a licuar ese epitelio, ese estroma, y lo convierte en un líquido, ¿no?
que parece sangre, obviamente. Bueno, tiene vasos, tiene sangre, ¿no? Pero más se ve como si fuera sangre. Pero repito, la menstruación no es sangrado, es un epitelio, un tejido que se está desprendiendo, que se sale líquido, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para que se dé la menstruación? Acá están todos los pasos, ¿no? Vasoconstricción de arterias, ya dije por qué, ¿no? Con necrosis de endometrio, la caída del cuerpo, la caída de la progesterona es la responsable de eso también, ¿no? La caída del estrógeno, aumentan las prostaglandinas, ya dije, ¿no? La F2 alfa principalmente, y luego se va a dar contracción miometrial, ¿no? Favorecida también por las prostaglandinas. Entonces, todo eso favorece a la menstruación. Ah, doctor, entonces, hay prostaglandinas que hacen que haya cierta isquemia del epitelio, ¿no? Entonces, toda isquemia, recuerden, produce dolor. Por eso que duele. Pero también porque hay contracción del miometrio por producción de las prostaglandinas. Por eso que duele. Algunas más, algunas menos, algunas depende de su umbral del dolor, pero duele. La regla duele en la gran mayoría. Algunos datos de endometrio. A la mitad del ciclo, es decir, en promedio, cuando ustedes van a ovular, es de 8 milímetros. Esto ojo por ecografía, ¿no? Premenstrual, 16 milímetros. Premenstrual, el grosor endometrial es 16 milímetros más o menos, hasta 18 máximo. Pero si es más de eso, muy grueso, hay que hacer quizás estudio, ¿no? Lo otro, importante como para médicos que van a hacer ecografía. Siempre preguntemos en qué etapa del ciclo está. Si me dice la señorita, doctor, acabo de menstruar, ha terminado mi regla ayer. Se supone que ha descamado todo el endometrio, por lo menos la capa funcional. La capa basal se tiene que ver de 3-4 milímetros, delgadito. Si yo después de una regla veo un endometrio por ecografía de 10 milímetros, si bien está dentro del valor normal, no es normal para el momento que le estoy tomando la ecografía. Muy grueso, pues. Acabo de descamar mi endometrio y me dicen 10 milímetros, gruesísimo, gruesísimo. Entonces, ojo con eso. No se basen nada más en el tamaño. A veces hay ecografistas que nunca preguntan siquiera si viene de regla o no viene de regla, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque he tenido varios casos. Decían endometrio normal cuando había menstruado y tenía 12 milímetros, me acuerdo una vez. Le hice su biopsia endometrial y salió hiperplasia, ¿no? Ojo con eso. En climaterio o posmenopausia debe medir menos de 5 milímetros, porque hay una atrofia de este epitelio, ¿no? Ya no hay hormonas, entonces se atrofia, ¿ya? Entonces eso va a tener en cuenta. También hay cambios en el moco cervical eh, por influjo hormonal, ¿no? Recuerden que el cérvix es un epitelio especial, ¿no? Cilíndrico, con glándulas que produce moco en diferentes etapas del ciclo, diferentes tipos de moco y tiene varios tipos de glándulas, como vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, el moco cervical en la fase proliferativa, que es los primeros días, ¿sí? No forma helechos, tiene poca, todavía pues hay poca actividad estrogénica porque recién estás saliendo de tu regla o estás en plena regla, ¿no? Pero ya más adelante, miren cómo se ve, ¿no? En periovulatorio es un moco más viscoso, más filante, se puede estirar, tiene más agua y cloruro de sodio, es transparente, puede cristalizar, como vemos acá en la fotito, ¿no? Formando una especie de lechos. ¿Por qué? Porque se hace más permeable a los espermatozoides, ¿no? Y estos pueden ser mocos de tipo L o de tipo S, depende de la glándula en que se produzcan, ¿no? Entonces, esos mocos de tipo L o S es porque se producen unas glándulas llamadas que tienen ese nombre. La L, por ejemplo, la función es actuar como filtro biológico de los espermatozoides. ¿Cómo se llama eso? Capacitación espermática. Y el tipo S también, miren, favorece la migración del esperma de forma rápida. Capacitación espermática. Entonces, estos dos tipos de moco, recuerdan que hablábamos alguna vez, el espermatozoide va a capacitarse mientras cruza el cervix, endometrio y todo, ¿no? Ahí están los responsables de parte de la capacitación espermática, ¿no? El moco de tipo L y moco de tipo S. El de tipo P, ¿no? Se dice que se produce en mayor cantidad en el pico de la ovulación, ¿no? ¿Ya? Hay varios tipos de estos, pero
Los más importantes son estos. Hay varios submocos, subtipos de moco, ¿no? P, del 1 al 6. El 2 y el 6 son los más importantes, ¿no? Se secretan desde el inicio de la fase fértil, pero tiene una función de licuar el moco en el momento, en este tiempo de la ovulación, ¿no? El P también, ya tienen básicamente esas dos funciones de que se haga el moco más líquido, ¿no? Para que pase el espermatozoide, pero eso se traduce en la mayoría de chicas, y ustedes lo saben, en que sienten mayor humedad esos días, lubrican más, a veces hasta tienen que usar pañitos porque hay mujeres que secretan mucho más este moco, ¿no? Es muy líquido se hace. Hay otro moco de tipo G, por influencia de la progesterona, es básicamente días después de la ovulación, hace que el moco sea denso, pues, ¿no? Como un tapón, y formará un tapón de cuello del útero, es impenetrable a los espermatozoides, no cristaliza ni nada por el estilo, denso, denso. Entonces, todos estos cambios del moco cervical, incluso se utilizaron durante muchos años para predecir o tratar de ver en qué día estaba ovulando la mujer, ¿no? Eso se llama el método de Billings, ¿no? Se usa como método. Más adelante tenemos tema de eso, clase de eso. Es el método del moco cervical, ¿no? De Billings. Se usa bajo esta premisa de los cambios que hay en el moco, las características del moco. Muy bien. La vagina también tiene cambios, aunque no parezca, ¿no? Recordemos que la vagina es un epitelio, no es una mucosa, para empezar. Y eso lo repito 1000 veces, pero siguen diciendo mucosa vaginal. La vagina no es una mucosa. Doctor, para húmeda, sí, pues, pero ¿dónde están sus glándulas? Para decir mucosa a un tejido tiene que tener glándulas propias. Revisen su histología. La vagina no tiene glándulas por ningún lado. Es un epitelio que tiene la humedad por secreción de las glándulas del endocervix y por que su flora microbiana hace que tenga esa característica, ¿no? Pero no tiene glándulas propias. Entonces es un epitelio. Y el epitelio tiene varias capas, ¿no? La capa basal, intermedia, ¿no? Basal, intermedia y superficial, ¿no? 4 capas. Y esto, miren, eh, está de arriba, el de arriba, en función a la acción de las hormonas sexuales, ¿no? Miren, en mujeres jóvenes, si se quiere, podríamos ver estas tres primeros tipos de capas, ¿no? Capas gruesas, incluso en cierta etapa, en parte intermedia del ciclo, vemos incluso hasta con células superficiales, ¿no? En cambio, cuando la mujer deja de menstruar, ¿sí? Se adelgaza tanto que incluso se queda solamente con la capa basal. Y eso lo vemos en mujeres de 60 años que no usan hormonas ni locales siquiera. Vemos un epitelio vaginal delgadísimo y con heriditas incluso, parece heriditas. Simplemente es la atrofia severa, ausencia de acción hormonal, ¿no? Entonces, estas dos últimas capas serían eso, ¿no? Cuando hay ausencia hormonal, se adelgaza tanto que da muchas molestias en las mujeres, ¿no? Pero volviendo a nuestro tema, respecto al ciclo femenino, miren, en la primera etapa, ¿no? En la parte después de la regla, miren, el epitelio vaginal no tiene capa superficial. A la mitad del ciclo tiene capa superficial con núcleos pignóticos, con harta glucógeno, y luego pierde otro poquito de esa capa, ¿no? Miren los cambios que hay en el epitelio vaginal durante el ciclo, ojo chicas, en todo su ciclo menstrual. Y esto, ¿cómo se sabe? Porque se hizo estudios de las células en las etapas del ciclo, ¿no? Del epitelio vaginal en las dos etapas, ¿no? Entonces, en la fase proliferativa, ¿no? Se toman muestras de las células, ahora ya no se hace mucho esto, y sabemos que hay acción de estrógenos, ¿no? Entonces las células se ven diferentes, miren acá, con gran citoplasma, ¿no? Bastante transparentes. A esto le llaman un colpocitograma limpio, ¿sí? Colpocitograma limpio, colpo de vagina, citograma ver células limpio, porque se ve así, ¿no? En cambio, en la fase progestágena o ya más adelante, después de la ovulación, por acción de progesterona,
las células se hinchan, descaman, está bien, pero pierden su glucógeno, ya no se ven como estas, ¿no? Se aglutinan más bien y se ven como este coloreado que vemos acá, ¿no? Esta coloración. A esto se le llama colpocitograma sucio. Entonces, el colpocitograma limpio sería por acción de estrógenos y el sucio por acción de progestinas, ¿no? Así se ve, ¿no? En la fase estrogénica inicial, colpocitograma limpio, y en la progestativa, perdón, colpocitograma sucio. ¿De dónde se toma la muestra? Se tomaba, en todo caso, para estos estudios, de las paredes, del tercio superior de vagina, ¿no? De las paredes laterales, básicamente. Muy bien. Entonces, esos serían los cambios que tenemos en el ciclo femenino, ¿no? Por acción de hormonas, va a haber cambios en el ovario, en el endometrio, en el moco cervical, en la vagina, pero también va a haber cambios en la temperatura, ¿no? Les decía, vamos al grafiquito de acá abajo, ¿no? Miren, por ejemplo, este gráfico me dice que esta mujer tiene como basal 36,4, 36,5, 36,4, 36,5. ¿Sí? Ese es su basal. Pero el momento de la ovulación sube 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimas de grado. ¿Sí? Sube sí, no sube más, no sube un grado. Y se va a mantener ahí hasta el final del ciclo. Cuando se da esto, nosotros estamos seguros que esa mujer ha ovulado. Y esto se le llama ciclo bifásico. Ciclo bifásico o de dos fases, pero que se mantenga la temperatura elevada. Porque si sube y baja, no es bifásico, ¿no? Y esto es responsable la progesterona, ¿no? Dijimos hace un rato. Muy bien. Eso es a grandes rasgos el ciclo femenino. ¿Preguntas? ¿Qué pasó acá? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Doctor, buenas Doctor, buenas noches. noches. Diga. ¿Podría volver ¿Podría a volver a explicar acerca del acerca del ciclo ciclo bifásico? bifásico? No sé si No sé fue si mi fue mi internet, internet. porque no lo comprendí. Ya, perfecto. Ay, pero yo me salí de la presentación. Te explico. También lo usamos como método anticonceptivo, así como el billing se usa como método anticonceptivo. Antes enseñábamos esto, ¿no? Y antes, para en los estudios de fertilidad, incluso les van a enseñar eso cuando hagamos infertilidad femenina, se le tenía que enseñar a la mujer algo. Le decían, señora o señorita, todos los días, después de su regla, se va a tomar la temperatura oral. No es que se tome vaginal ni nada. Temperatura oral antes de levantarse, ni siquiera antes de ir al baño. Tómese la temperatura todas las mañanas. Anote. Y anotaba y venía con su trazado, ¿no? Entonces nosotros decíamos, controlábamos, si, por ejemplo, si una basal de una mujer podría ser 36,5, 36,6, 36,5 de temperatura, todos los días. Pero llega un momento en que va a tener una elevación de 0,6 o 0,8 de grado, ¿no? De lo que tenía 36,5 llega a 37,2, por decirte. Y se queda ahí, 37,2, 37,1, 37,2, 37,1. Entonces se elevó un poquito, sí, pero esa elevación es suficiente para nosotros decir dos cosas. Primero, que es un ciclo bifásico, y segundo, estar seguros que esa mujer ovuló. Entonces, cuando son ciclos bifásicos en temperatura, estamos seguros que esa mujer ha ovulado. Entonces se llama ciclo ovulatorio o ciclo bifásico. Cuando no se da esa elevación de la temperatura y todo es plano, 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 se llama ciclo monofásico y se utilizaba para decir que esa mujer no ovula, problemas de ovulación. Ahora, claro, con la ecografía ya no se hace mucho eso, pues, ¿no? Con la ecografía hacemos seguimiento ovulatorio y yo le puedo decir si ovula o no ovula, ¿no? Pero antes tenían que hacer esto. Pero actualmente se usa, y les van a enseñar cuando hablemos de metodología anticonceptiva, de métodos anticonceptivos, que se usa como un método de abstinencia periódica, ¿no? Se le enseña que cuando se eleva esa temperatura está ovulando y de ahí le van a enseñar que días antes, días después de eso no tengan relaciones. Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, cuando es ciclo bifásico estamos seguros que esta mujer está ovulando. Ah, ya, doctor, entendí. Gracias.
Perfecto. ¿Alguna otra duda? Si no hay duda, chicos, paso al siguiente tema, por favor. Algo rapidito. Este tema. ¿Qué pasó? Un tema que se llama diagnóstico del embarazo. Es rápido, ¿sí? Diagnóstico del embarazo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Esto es rápido, chicos. El diagnóstico del embarazo lo toco o lo tocamos recién hace unos años porque vemos que vienen todos los exámenes, tanto de ENAM como el residentado, y a mí no me enseñaron, ¿no? Y es algo tan sencillo como vamos a ver que, que hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo. ¿Y por qué? Para no estar en desventaja, ¿no? Lo hemos adicionado hace unos años porque viene mucho, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos un embarazo? Uno dirá, pues fácil, pues doctor, le hago beta-HCG, ¿no? Sí, pues eso es ahora, ¿no? Ahora, fácil, ¿no? Examen de sangre y se acabó el chiste. Ahora, pero antes no había, pues, quizá no había esas hormonas, no había ecografía. Yo he llegado a hacer este estudio, por ejemplo, el de Gali Mainini, ¿no? Teníamos que llevar sapos a la práctica y le ponían la orina de una mujer embarazada, le administrábamos con inyección al sapito y este botaba esperma. Si botaba esperma, esa mujer estaba embarazada. O sea, si había sospecha, te querías saber si tú estabas embarazada, tenían que hacer esto, imagínense. Y pruebas como esta y clásica. La Gali-Malnini es la más clásica, ¿no? Esta Ashheim-Sondek también, en ratones, ¿no? Machos, obviamente. Se tenía que hacer eso, ¿no? Entonces, eh, luego, con la llegada de las pruebas inmunológicas, uy, ya pues, esto pasó a la historia, ¿no? En desuso, ¿no? Ya actualmente las unidades beta son a la cabeza lo mejor, y con el ultrasonido ni qué decir. Ya antes incluso tenían que hacer radiografía para ver si veían el esqueleto fetal, ¿se imaginan? Cuando uno lee libros de obstetricia antiguos decían, para diagnóstico de embarazo, incluso radiografía, ¿no? Si se veía el esqueleto fetal en la zona pélvica, ya embarazada. Pero ahora que no, ni locos hacemos, pues, ¿no? Ese tipo de evaluación, ¿no? Entonces, el diagnóstico de embarazo se clasifica en tres grandes grupos, ¿no? Puede ser diagnóstico presuntivo, probable o de certeza, ¿no? O signos y síntomas presuntivos, probables y de certeza. Presuntivos, o sea, ¿cuándo podemos decir que puede ser que esté embarazada, ¿no? Que son subjetivos, ¿no? Por ejemplo, náuseas y vómitos. Muchas mujeres que están embarazadas, o la gran mayoría de las primeras semanas, hace esto, ¿no? Trastorno, porque hay ya les habrán enseñado en fisiología del embarazo, que hay un enlentecimiento del aparato digestivo, porque la progesterona aumenta, el músculo del aparato digestivo y de otros aparatos se relaja y no funciona, hay una llenura precoz, no funciona el estómago, no funciona el intestino delgado ni grueso, se estreñen más, o sea, hay muchas causas para esto, ¿no? Entonces empieza la emesis, si se grava se llamará hiperemesis y así, ¿no? ¿Quién no está fatigada? En el embarazo la gran mayoría siente esos cambios, esas molestias, ¿no? Pero también puede ser por otra cosa, ¿no? Trastornos urinarios también es muy común en la gestación por el crecimiento del uterito, esa compresión hacia la vejiga, y cuanto más grande es el embarazo, mayor es el problema, ¿no? ¿Ya? Tienen más problemas de infecciones urinarias. También hay cambios en la mama, ¿no? Y suspensión de la regla.
no necesariamente amenorrea, ¿no? ¿Toda suspensión de regla es embarazo? No, pues, ¿no? No, por eso es presuntivo, ¿no? Porque la regla ya les van a enseñar, tienen una clase cuando toca el tiro de amenorrea y hay una lista gigantesca de causas de suspensión de regla. Ahí le van a decir un montón. Entonces, no todo es embarazo, ¿no? Embarazo es uno de ellos, ¿no? Ojo, decía hace un rato, incluso la regla se puede retener o no menstruar por enfermedades crónicas, cambios de ambiente, el temor y otras cosas. Ojo, ojo con eso. ¿Por qué? ¿Quién manda? La corteza manda para eso, ¿no? Cambios en las mamas también se dan, ¿no? Aumenta de tamaño, sensación de picazón, lo siente más adolorido, ¿no? Aparecen ciertos cambios que nosotros conocemos de las areolas, ¿no? Se pigmentan más y todo ello, ¿no? Y a pesar de eso, puede no ser embarazo. Sale secreción láctea. Ya uno dice, ya, pues está formando prolactina. Pero sabemos que la prolactina se produce en otro tipo de eventos, ¿no? Así que no todo es embarazo. Alteración o cambios de pigmentación de la piel. El cloasma, ¿no? En la embarazada normalmente aparece un cloasma gravídico, así se le llama en el rostro, ¿no? Se le hace más oscura la línea alba, ahora se llamará línea bruna, esa línea media que va del pubis al ombliguito, que es más clarita, se hace más negra en las embarazadas y le aparece estrías, ¿no? No todas lo tienen, pero la mayoría. Sigue siendo subjetivo. Signos de probabilidad, ya más, casi embarazo ya, ¿no? Cuando crece el abdomen. Pero el abdomen puede crecer por otras causas, verán. Sí, pues no hay que tratar de que lo que crezca es el útero, ¿no? Doctor, y si crece el útero pero es un tumor, ahí está el detalle, ¿no? Por eso se llama de probabilidad. Cuando es embarazo, ojo chicos, esto acuérdense bien, el útero se hace extrapélvico o abdominal recién a las 12 semanas en adelante. Acuérdense de eso, ¿ah? Alcanza sínfisis púbica a las 12 semanas, 3 meses más o menos. Antes de eso, no. A las 8 semanas es el doble del tamaño del no gestante, a las 10 semanas el triple y a las 12 semanas recién sale de pelvis. A las 16 semanas está entre el ombligo y el pubis. ¿Ya? Entre ombligo y pubis, ahí están las 16 semanas. Y a las 20 semanas, acuérdense, llega al ombligo. Llega al ombligo. ¿Ya? Eso también, para que recuerden esto, ya les han enseñado en los cambios fisiológicos del embarazo. Lo estoy repitiendo nada más. ¿Qué otras modificaciones como probabilidad, que antes evaluábamos mucho, ¿no? Ahora ya ni les enseñan esto, creo, en obstetricia, ya se habla poco con la llegada de la ecografía, ¿no? Estas modificaciones uterinas que tenemos que evaluar nosotros al tacto, ¿no? Muchos signos con nombre propio, ¿no? Signo de Hegar, ¿no? Reblandecimiento del cuerpo uterino, o de Hegar 1, reblandecimiento del istmo, ¿no? Teníamos que hacer un tacto para ver si se sentía el reblandecimiento del istmo o no. Probable embarazo. Signo de Budín, cuando sentíamos al útero globular, ¿no? Miren, acá está haciendo un tactito, acá en este gráfico de acá del medio, y cuando sentíamos que el uterito era globular, Budín positivo, ¿no? En cambio, si no sentía que estaba globular, como en este segundo tacto, Budín negativo. Pizca sec, cuando había una asimetría, porque si se implanta a un costadito, el útero va a crecer para ese lado, pues, ¿no? Salvo que se implante exactito en el medio, va a crecer todo bonito, pero si se implanta en un costadito, se vuelve asimétrico. Y entonces será un signo probable de embarazo. Probable, digo, probable embarazo. Porque esto también lo puedo ver en un mioma, pues, ¿no? Pero si tiene retraso menstrual, su unidad beta positiva, más esto, ya cambia la cosa, ¿no? Pero la unidad beta tampoco me garantiza que sea embarazo, ya como vamos a ver ahorita. ¿Qué otros signos hay en el cuello? Ojo, que el cuello, el más clásico de todos, Chadwick y Goodell, ¿no? El Goodell quizás es el más importante porque es uno de los signos que se presenta más a edad más temprana en el embarazo, ¿no? El signo de Goodell, el reblandecimiento de cervix es el signo más precoz del embarazo, ¿ya? En cambio, el signo de Chadwick, recuerden que es porque aumenta la irrigación en todo el útero y cuello, y eso le da un cierto cambio en la coloración, que tiene este nombre propio, ¿no? Signo de Chadwick, ¿ya?
El que se sienta contracciones, las llamadas Braxton Hicks o contracciones palpables, indoloras, también es probabilidad de embarazo, ¿no? ¿Ya? Pero también, pues como decíamos, hay otros tipos de patologías que pueden simular el crecimiento del útero, un miomas intrauterinos te da contracciones, así que hay que tener cuidado con eso. Yo peloteo, doctor, la cabecita, parece que fuera cabecita, toco partes fetales. Yo también lo he visto y a veces hay errores. La miomatosis múltiple simula hasta partes fetales. Mucho cuidado con eso, ¿no? La citis te puede confundir, te puedes tocar supuestamente ciertas cosas y no lo es, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Que lo toquemos a través de las maniobras de Leopold, ¿no? Que les han enseñado, sigue siendo probabilidad de embarazo. Las pruebas hormonales, doctor, pero si ya sale positivo la prueba de embarazo, ya pues es embarazo, porque está en signo de probabilidad. Porque hay ciertos tumores ováricos que producen la subunidad beta. Así que mucho cuidado, o sea, no es al 100% también. Entonces, por eso es que está como probabilidad, ojo, las pruebas de embarazo de sangre, ¿no? Acá están las pruebas de embarazo en general. Me estoy refiriendo básicamente actualmente a las técnicas inmunológicas, ¿ya? Entonces sigue siendo de probabilidad, ¿por qué? Porque hay tumores ováricos, que vamos a ver más adelante, que producen esta hormona. Entonces no vaya a ser que sea eso, ¿ya? Así que mucho cuidado. Los 4 únicos signos de certeza de embarazo son estos 4 que están acá. Valga la redundancia. Que yo escuche los latidos cardíacos fetales, sea con el método que sea. Doctor, y si estoy escuchando otra cosa, no, pues tú te vas al pulso materno y escuchas ahí, ¿no? Son diferentes. 1, 2, que yo vea los movimientos del feto. O que palpe los movimientos del feto. Porque a veces pones tu manito y te empuja, se mueve. Eso es indudable, ¿no? Movimientos del feto. Por ecografía, actualmente con ecografía no hay duda, pongo ahí y lo veo. Y por último, por radiografía. Si ves un esqueleto fetal, ha pasado, ¿ah? Y eso lo van a ver, no sé si habrán visto ustedes. Hace poquito justo hemos tenido, no había visto un par de años, que llegan las niñas o señoritas que dicen, tengo cólico de gases, me muero, pasan por cirugía pensando que es una obstrucción intestinal porque la ven hinchada, juran y rejuran que no han tenido relaciones y que ni siquiera tienen pareja. ¿Y qué hacen la cirugía? A rayos X para descartar obstrucción intestinal. ¿Y qué sale? Un esqueleto fetal ahí, ¿no? Clarito. Y nos la mandan de taquito, ¿no? A la obstrucción intestinal. Ahí recién se enteran toda la familia, ¿no? Lo he visto hace poquito en el hospital. Y eso lo he visto muchas veces, ¿no? Entonces son los 4 signos de certezas de embarazo, ¿no? Acuérdense, auscultación de latidos, que vea los movimientos o que yo lo toque los movimientos por ecografía y por radiografía, ¿ya? Entonces, ahí terminamos con los 3 grandes grupos de diagnóstico de embarazo, ¿ya? Entonces recuerden esto porque esto viene en muchos exámenes todos los años, ¿no? Tanto de NAN, de recientado, algo tan sencillo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta de esta partecita? ¿Alguna pregunta de eso? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, dijo algo de un signo el más precoz para sospechar. El signo de Gödel. El signo de Gödel o Gödel que se escribe con GO. Ahorita voy a ver dónde está. Acá está. Ay, no. No sé dónde se quedó. Acá está. El signo de Gödel o reblandecimiento del cervix es el signo más precoz de embarazo. ¿Ya? Es el más precoz de embarazo. Así está escrito en los libros, en todo, ¿no? De ahí le siguen ya los cambios en el útero, los que mostré, los otros cambios, ¿no? Porque los otros cambios ya están pues 10 semanas, 12 semanas, 12 semanas. En cambio, en Gödel, 8 semanas en promedio, hasta menos, ¿ya? Chadwick es mucho después, 10, 12 semanas, porque recién la congestión vascular va a ser en esas semanas, ¿no? Entonces acuérdense, el primer signo de probabilidad o signo de como cambio uterino es el reblandecimiento del cervix, que se llama signo de Gödel,
Ese es el más precoz. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctor, el examen de PHSG, a partir de cuántos días o semanas ya se puede hacer. Perfecto. Se dice, recuerda cuando hablamos de la implantación, sí, hablamos de un temita de implantación, cuando ese citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, en el sincicio-trofoblasto es que se va a formar esa hormona. Ahorita vamos a ver que vamos a tocar placenta, ahorita voy a hablar de eso, pero te voy adelantando. Se dice que ni bien se implanta, ya está produciendo su vitamina beta. Ni bien se implanta. O sea, no que se mete todo, no. Llega ahí y ya está produciendo su vitamina beta. Pero para que los valores vayan siendo detectados en sangre se necesita unos días nada más. De 5 a 7 días ya se detecta en sangre, es decir, desde la implantación, es decir, se está implantando, ya, ponte que ovuló el día 14, ¿no? De su ciclo. El día 17 se embarazó, más 5 o 7 días, estamos hablando de día 21 22 de su ciclo, ya sale la vitamina beta positiva en sangre. Es decir, no necesito de retraso menstrual para diagnosticar un embarazo. Antes decíamos, no, espera todavía una semana. Eso es para el examen de orina. Porque en el examen de orina sí, pues se requieren valores altos de hormona para que te salga en la orina, pero en sangre sale. Entonces no se necesita para empezar retraso menstrual, ¿no? Si hay duda, hay que pedir la última semana, ya podemos estar pidiendo, en sangre y de preferencia la cuantitativa, por favor, en valores, no la quali. La cualitativa es la que te dice positivo o negativo, esa veces falla. La cuantitativa es la que te da en valores, ¿no? 100, 200, 1000, 2000, 100.000, no sé. Esa pida, ¿ya? Gracias, doctor. Sí, sí entendí. Ya puedes pedir ya. ¿Algo más? ¿No hay dudas? Doctor, disculpe, ¿usted cree que me puede enviar las diapositivas para poder compartirlo con los compañeros? Sí. Ya, sigo, ¿ya? Vamos a terminar con este temita pendiente. Para complementar todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Placenta y anexos. Recordemos, la placenta es un órgano que solo está presente en el embarazo y tiene 3 características primordiales, ¿no? Es discoide, corioalantoidea, ahorita vamos a comprender qué es eso, y hemocorial, que está bañada por sangre materna directamente, ¿no? Que llega al trofoblasto, que ahorita vamos a recordar también eso, ¿no? Tiene 3 características básicas. Recordemos la implantación, ¿no? Esto lo hemos hecho ya hace unos días, pero vamos a recordar, ¿no? Recuerden que se implanta como célula de Herting o blastocisto con 200 celulitas chiquititas que tienen esta característica, ¿no? Que ya formaron un blastocele, un macizo celular, y ese macizo celular más adelante hizo una capita, ¿no? Una lámina que se llamará endodermo, ¿recuerdan? Listo. En este estadio es que se implanta, ¿no? Como célula de Herting el 6º día. Listo. Una vez que se implanta, va a fijarse este blastocisto para poder penetrar, invadir el endometrio para buscar los vasos sanguíneos maternos. Esa es la función de la implantación, ¿no? Esa es la función. Y este cuadrito también dijimos, ¿no? Se inicia el 6º día y terminaba el día 12, ingresando toda la célula y luego formándose este nuevo epitelio tapando otra vez el endometrio. La implantación terminaba el día 12, ¿ya? Eso también recuerden y ténganlo bien claro. Acá estaban las fases de la implantación, ¿recuerdan? Primero se tenía que dar esta eclosión o la pérdida de la zona pelúcida y luego venía la posición, ¿no? En la que no se sabe cómo, pero justo el macizo celular es la que se va hacia abajo. Mire, podría estar hacia arriba el macizo celular, pero se va hacia abajo,
como que se orienta, hay muchas sustancias que hacen que pase esto, y la posición es eso, ¿no? Luego se adhiere y invade, ¿no? Entonces pasa por estas etapas. Entonces, en la posición, o llamada preimplantación, primero tuvo que liberarse de su zona pelúcida, ¿no? Rompe la zona pelúcida el día 6 y orienta este macizo celular hacia el endometrio, ¿no? Lo orienta, mira, hacia abajo. En todos los casos, lo orienta hacia el endometrio, ¿no? Esa es la preparación. Luego el endometrio va pasando por modificaciones para que se implante, ¿no? En esta fase de posición, seguimos en la fase de posición, miren acá, las células endometriales tienen pinópodos, ¿sí? Acá hay una microfotografía de ello, y a su vez se ha visto que las células que rodean al blastocisto tienen microvellosidades. Entonces, estos pinópodos, ¿no? Con las microvellosidades se van a unir, ¿no? Van a fijar esto, ¿no? ¿Y qué aumenta la permeabilidad de esa zona? Los vasos, miren, esta zona van a empezar a ser más permeables, van a dilatarse, ¿no? Va a haber una mayor integración de esta zona producida, y todos estos cambios que van a darse en esta zona, en general en todo el endometrio, es favorecida por las prostaglandinas E2 y F2 alfa, ¿no? Pasarán por el proceso llamado desidualización del endometrio, producida por la progesterona, ¿no? Entonces recuerden que el endometrio en el embarazo se llama decidua. El endometrio en el embarazo se llamará decidua, ¿no? Y ojo, esto lo estudió un peruano, ¿no? Esos cambios que tiene el endometrio, que se llama decidua, tiene un nombre propio de un peruano, que es la reacción de Arias-Estela. Él estudió ese epitelio y ese endometrio, perdón, y encontró unas modificaciones que solo se dan en el embarazo, que simulan incluso una patología maligna, porque miren, ¿qué encontró, no? Hiperplasia gestacional, distensión de las células, citoplasma claro y basófilo, núcleos grandes, redondos, hipercromáticos. Esto se ve en lesiones premalignas y hasta malignas. Pero cuando hay embarazo, no vamos a pensar en eso. Pero él encontró estos cambios, lo estudió en muchas mujeres, publicó y se quedó con su nombre, ¿no? La reacción de Arias-Estela. Hasta ahora, incluso hay un laboratorio en Perú, el laboratorio Arias-Estela, que es un laboratorio reconocido de anatomía patológica, pues, ¿no? Luego viene la adhesión, la segunda etapa, ¿no? En esta segunda etapa ya hay un contacto de esas células del trofoblasto. ¿Recuerdan lo que cubre es el trofoblasto? Con este epitelio, ¿no? A través de las integrinas y el factor estimulante de colonias, van a hacer que se adhieran, ¿no? Se pegan. Para empezar la invasión. Entonces ese trofoblasto empieza a penetrar el endometrio, produciendo unas enzimas que van a degradar este estroma, ¿no? Y la matriz celular. Proteínas que van a licuar o lisar las células y el estroma de esta zona. Acá están los nombres propios. Las metaloproteinasas y activador de fibrinógeno uresinasa, que van a permitir que el trofoblasto vaya penetrando. Básicamente el sincicio trofoblasto, ¿ya? Entonces ese trofoblasto el día 7 va a tener dos partes, ¿no? El citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. El sincicio trofoblasto, recuerden, es que va a penetrar el endometrio y rompe paredes, rompe vasos, va buscando los vasos y va creando lagunas vasculares, ¿no? En cambio, el citotrofoblasto está más pegado a lo que va a ser el endometrio, ¿no? Más pegado. Entonces, el día 9 ya llegó este sincicio trofoblasto a los vasos y va a formar lagunas vasculares que se van uniendo entre ellas para empezar la irrigación hacia esa futura placenta, ¿no? El día 12, miren qué pasó. Ya ingresó toda la célula y se vuelve a cubrir el endometrio. Miren, se vuelve a cubrir acá otra vez con endometrio. Ahí termina la implantación, ¿no? Su implantación, ya se implantó totalmente. Entonces, para el desarrollo de la placenta, que es el tema que nos toca ahorita, hay dos etapas, hay dos periodos, ¿no? El prevellositario, que acabamos de ver, y el vellositario, ¿no? Entonces, el prevellositario sería toda esa etapa de la implantación hasta el día 13, ¿no? Que se subdivide a su vez en prelacunar
que no había lagunas todavía de sangre, ¿no? Entre el día 6 y el día 9, que hemos explicado hace un ratito, y el lacunar, del día 9 al día 13, en la que ya hay disco embrionario bilaminar, recuerden, ¿sí? Acá, en la segunda semana del embarazo, hay un disco bilaminar, esbozo de cavidad amniótica y saco vitelino, ¿recuerdan? Eso lo hicimos en la clase pasada. Entonces, hasta esa etapa es la etapa lacunar, hasta el día 13. Del día 14 en adelante, ya empieza la verdadera formación de la placenta. ¿Ya? Del día 14 en adelante empieza la verdadera formación de la placenta. Entonces, hemos hablado bastante de estas dos capas, ¿no? Que son especiales, del sincicio trofoblasto y del citotrofoblasto. El sincicio trofoblasto, repito, son células multinucleadas, ¿sí? Que tienen la función de penetrar el estroma del adhesivo, de lo que antes se llamaba endometrio, perfora capilares, forma lagunas sanguíneas. En cambio, el citotrofoblasto, perdón, tiene núcleo, células de Langhans y tiene básicamente una actividad diferente, actividad mitótica, sintetiza ADN y está más cerca de ¿quién? Del futuro ser, ¿no? Del futuro producto. Ahí está. Ahí nada más, ¿no? Está pegado ahí. Acá está en otra foto, lo mismo, ¿no? Acá ya se ve, miren, todo el proceso de arriba hacia abajo. Va ingresando, se van formando las lagunas hasta que penetra todo y se cubre otra vez, ¿no? Y en ese interín empieza el periodo vellositario, por encima de los 13 días, la verdadera formación de la placenta. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿la placenta de cuándo a cuándo se forma? Del día 14, o sea, semana 2, hasta la semana 16, ¿no? Y en estos días, de ya el periodo vellositario, ¿no? Las lagunas de sangre que se formaron, miren acá, hay lagunas de sangre, ¿sí? Van a ser delimitadas, si se quiere, por un estroma, ¿no? Unas columnas, ¿ya? De sincicio trofoblasto. Vemos acá, ¿ya? Sincicio trofoblasto está acá. Vemos unas columnas de sincicio trofoblasto y a través de esas columnas de sincicio trofoblasto, miren quién va a proliferar, el citotrofoblasto. Ojo, esta celulita de acá, citotrofoblasto. Mesénquima extraembrionario y ese citotrofoblasto se mete a través del sincicio trofoblasto. Miren acá, está formando, ¿qué cosa está formando? Una especie de columnita acá, metiendo. No sé si se ve en el gráfico, ojalá que lo puedan ver. Se está metiendo una columna de citotrofoblasto al sincicio trofoblasto que está acá. Esto de acá son lagunas vasculares. Y en la siguiente que vemos, esa columna que se estuvo formando se mete más y se va por debajo para unirse con la otra de los otros lados, ¿no? Y a su vez entre ellas se va metiendo el mesénquima extraembrionario, este verdecito que estamos viendo acá, ¿sí? Va a formar ya, buscando los capilares sanguíneos. Acá es que se establece la verdadera circulación fetoplacentaria, ¿no? Acá estamos viendo que se va a formar las vellosidades placentarias, la primaria y la secundaria. Ahorita vamos a entender cuál es la diferencia entre ellas. Acá en más grande, a ver, para entender, ¿no? Miren, esto de acá es el sincicio trofoblasto. A través del sincicio trofoblasto y las lagunas se mete el citotrofoblasto formando una columna y a través de esta columna formada se le mete el mesénquima extraembrionario para luego crear vasos, neovasos. Y en ese interín, ojo, ¿no? El sincicio trofoblasto se va a dividir pues en dos capitas internas. Miren, este citotrofoblasto que se metió por abajo va a dividir al sincicio trofoblasto en dos capas. Esta interna, ¿no? Que tapizará el espacio intervelloso y esta externa, ¿no? Que está en contacto con ¿quién? Con la decidua, o sea, con el endometrio. Esta es la que está en contacto con decidua, ¿ya? Y acá es donde se va a separar la futura placenta de esa capa que se llamaba la membrana de Nitabush, ¿ya? Recuerden ese nombre. La membrana o banda de Nitabush es el sitio de desprendimiento de la futura placenta. Y las vellosidades son eso, ¿no? Recuerdan que decíamos que a través del sincicio trofoblasto se mete una columnita de citotrofoblasto, sería la vellosidad primaria. A través de ese citotrofoblasto se mete mesénquima extraembrionario, vellosidad secundaria. Y cuando ya se forman vasos, vellosidad terciaria. Retrocedo, para que entendamos. Esto de acá,
Cuando solo se metió el citotrofoblasto y está así como una columna, vellosidad primaria. Esta de acá, cuando se mete el mesénquima extraembrionario en esta columna, vellosidad secundaria. La terciaria sería esto mismo, pero acá ya se forman vasos adentro, para establecer la verdadera irrigación. Sería la vellosidad terciaria. Es esto es un corte, imagínense, ¿no? Ojalá que me hayan entendido, para entender qué diferencia entre las vellosidades primarias, que es solamente citotrofoblasto, la secundaria es citotrofoblasto más mesénquima extraembrionario, y la terciaria es las dos anteriores más vasos, ¿ya? Para que tengamos bien claro. Y estas son las partes de una vellosidad, pues, ¿no? Ya terminada, ya formada, si se quiere, ¿no? Tiene citotrofoblasto, sinciciotrofoblasto, estroma y vasos. Nada más, son 4 cosas. Pues eso es lo que acabamos de decir, ¿no? En un corte se vería así, ¿no? De una vellosidad. Son como digitaciones que se van metiendo en la decidua, ¿no? Como dedos. Por eso decimos, parecen dedos, digitaciones que se van metiendo en la decidua, ¿no? Y la placenta a su vez tiene partes, ¿no? Tiene 3 partes básicamente, o que van a formar la futura placenta: la placa coriónica, que está cerca del feto, el espacio intervelloso, donde están las vellosidades coriales que acabamos de hablar, y la placa basal, que estará en contacto con el endometrio. Entonces empezamos de la primera. La capa coriónica está en contacto con el feto, ¿no? Esta de acá, que va a formar incluso, ¿quién? El cordón umbilical, ¿no? Está el epitelio amniótico, la gelatina de Wharton, los vasos alanto-coroideos, trofoblasto y tejido conjuntivo, toda esta capita. ¿Está bien? La segunda capa sería el espacio intervelloso, donde vemos estas lagunas vasculares con todas estas vellosidades que se han metido entre las vellosidades. Y la tercera capa sería esta abajo, ¿no? ¿Sí? Que está formando próxima al útero ya, que tiene cotiledones, ¿verdad? Estos son serían los cotiledones. Recuerden que hay aproximadamente, dicen, ¿no? De 16 a 18 cotiledones grandes, 50 medianos y 200 pequeños. De 150 a 200 cotiledones pequeños, ¿no? Eso es la característica de la futura placenta, ¿no? Que se va a desprender a través de la membrana de Nitabush. ¿Qué es la decidua? Dijimos. La decidua no es otra cosa que el endometrio con otro nombre. Pero en el embarazo, ¿qué va a pasar? La decidua puede ser la que está debajo de la futura placenta, la que está encimita de esa implantación, de ese embrión implantado, o el resto de endometrio donde no se implantó, ¿no? Entonces vamos a tener 3 tipos de decidua de acuerdo a eso, ¿ya? Simplemente es el epitelio endometrial modificado. Para que entendamos, chicos, a ver. En este gráfico del costado primero, ¿ya? Vayamos a este lado. Acá, primero acá. ¿Recuerdan cuando se implantó? ¿Qué pasaba? Se vuelve a cubrir de endometrio, ese epitelio lo vuelve a cubrir. Entonces, cuando empieza a crecer este embarazo, este nuevo ser, va a volver a empujar este endometrio para arriba. Entonces va a formar esto, miren, como un tumorcito interno. No sé si me entienden. O sea, esta capita amarilla que está cubriendo este saquito gestacional, ¿qué cosa es? Es el endometrio que lo cubrió antes. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. Entonces, esta capita amarilla que estoy delimitando, ojalá que se pueda ver, es el endometrio que lo cubrió. Lo de abajo es el resto del endometrio, y lo de alrededor, todo esto grandote, es el endometrio donde no se implantó. Entonces, tengo 3 tipos de endometrio en esta parte. Este endometrio que está alrededor, el endometrio que está en la base, y el endometrio que lo cubre este saquito. Entonces, tengo decidua basal, la que está por debajo del saco, decidua capsular, que está rodeando al saquito, y decidua parietal, todo lo demás. No sé si se entendió, ojalá. Repito, entonces tengo 3 deciduas o 3 endometrios. La basal, la que está debajo del saco, la capsular, que está por encima del saquito, y el resto sería la decidua
parietal. ¿Está bien? Eso es lo que vemos siempre. Y debajo, y hay dos estructuras más que estamos leyendo acá, parte de formación de la placenta, que es el corión frondoso y el corión leve, ¿no? Hay una membranita que cubre por dentro acá, que lo vamos a ver en otras diapositivas. Entonces, la decidua, resumiendo acá otra vez con otro gráfico, miren, tenemos entonces la decidua basal, la decidua capsular, que está cubriendo a la bolsita, y la parietal, todo el resto. Tienen otros nombres, miren, la basal también se llama serotiva, la capsular decidua refleja y la parietal verdadera o vera, ¿no? Cuando te quieren complicar la vida te van a poner esos nombres, pues, ¿no? Y a su vez la decidua basal, es decir, esta base por debajo de la futura placenta, tiene 3 capas. Capa basal, la capa esponjosa y la capa compacta. Doctor, tanto nombre, sí. ¿Por qué? Miren acá en el gráfico de abajo, en esta foto, en este gráfico. Debajo de la placenta, esta es la placenta, miren ahí la capa compacta, la capa esponjosa y la capa basal. Compacta pegada a la placenta, la esponjosa la que le sigue y la basal. ¿Por qué es importante recordar? Porque el plano de desprendimiento es la capa esponjosa, miren. Acá hay una línea punteada que sería la llamada membrana de Nitabush, que lo he venido hablando varias veces y varias veces. El plano de desprendimiento de la placenta es en la capa esponjosa. De acá se desprende. Quedará la capa basal, la esponjosa se va a ir con la placenta. Plano de desprendimiento, membrana de Nitabush, ¿eh? Recuérdense. Y acá es el resumen de lo que acabamos de hablar. Los corios, las deciduas, todo lo que hemos hablado. Ya no voy a repetir más. En ese interín también se tiene que formar como un anexo de la placenta el cordón umbilical, pues, ¿no? El cordón umbilical, para el cordón umbilical intervienen en su formación el pedículo vitelino, el pedículo corporal y el alantoides, ¿no? En el desarrollo del embrioncito ahí se va formando, ¿no? Ahí están los pedículos, ¿no? Vitelino, corporal y el alantoides. Ahí se forma el futuro cordón umbilical. Casi siempre la implantación del cordón en la placenta es excéntrica, nunca es al medio. Es largo, cilíndrico, flexible, adquiere el color de la gelatina de Wharton, medio blanquecino, translúcido, y tiene torsión en su eje. Tiene torsión en su eje, ¿ya? Eso siempre lo van a ver. Y es la única excepción a la regla en la que decimos, ¿no? La vena umbilical lleva sangre oxigenada, ¿no? Una de las venas que lleva sangre oxigenada. Es torsionada siempre en su eje. El cordón umbilical, ojo chicos, si bien el promedio es 55 centímetros, valor normal de una placenta va de 30 a 120 centímetros. Repito, de 30 a 120 centímetros es un cordón normal. Menor de 30, cordón breve o cordón corto. Mayor de 120, cordón largo. Repito, no se confundan. Siempre preguntamos eso y hablan cada tontería. ¿Ya? Está cubierta por amnios y tiene 2 arterias y una vena, ¿no? ¿Por qué es espiralado? ¿Por qué siempre está así enrollado? ¿Por qué? Las arterias tienen mayor longitud que la vena, ¿no? Entonces tiene que enrollarse, se enrolla por eso, ¿ya? Las arterias son, cuando hacemos un corte de cordón, eso lo van a ver cuando vayan a los hospitales o vean un parto y vean el cordón, se van a ver como 2 ojitos que sobresalen y una boquita abajo, ¿no? Parecen toda una carita se forma. Bien interesante, ¿ya? Y esto se usa, como saben ustedes, para obtener incluso las células hematopoyéticas, las células para los estudios o guardar los stem cell, ¿no? Se obtiene la gelatina de Wharton, el mesénquima, de los mismos vasos se obtienen células. Y esto se puede guardar pues, para más adelante crear células para desarrollar otro tipo de órganos, ¿no? Entonces, para terminar esto de la placenta, esta parte, la placenta tiene ciertas características, ¿no? Básicas que he ido repitiendo. Es ovalada normalmente, puede medir hasta casi 20 centímetros en promedio. Ojo, en cuanto al peso, hay una cierta relación que se ha visto en el paso de los años y los estudios
en la que tiene una relación con el peso del feto de 6:1. Es decir, si el feto pesa 3 kilos, la placenta debe pesar 500 gramos. 500 por 6, 3000. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Es normalmente así. Entonces, cuanto más grande el feto, más grande la placenta. ¿Ya? De 6:1. Tiene un espesor de 2 a 3 centímetros, es blando, tiene cara materna y cara fetal. Acá en este gráfico, pero en esta foto estamos viendo la cara fetal, porque está en contacto el cordón, se supone que está en contacto con el feto, ¿no? No va a ser al revés. Entonces, la otra cara sería la cara materna, ¿no? Acá vemos entonces abajo la cara materna, que serían los cotiledones que están en contacto con el útero, que es de la mamá. Entonces la cara fetal tiene esta característica con la implantación del cordón que ya hemos visto. Se ven los vasos muy claramente, cómo se unen y van formando el cordón. En cambio, en la cara materna vemos todos los cotiledones, que ya dije el número, ¿no? El número. Si nosotros tuviéramos la capacidad, ojo, de disgregar todos los cotiledones, abrirlos, porque, ojo, es así, son vellosidades que se han ido metiendo y todo ello, se dice que la superficie total de esta placenta no es esto que estamos viendo, una manito, ¿no? No, son 10 metros cuadrados. Repito, la superficie total de una placenta con todo son 10 metros cuadrados, o sea, es grande, permite la llegada de gran cantidad de sangre. Llega más o menos 600 mililitros de sangre por minuto a esa placenta. 600 mililitros de sangre por minuto al final del embarazo. Es bastante, bastante. ¿Qué características tiene la placenta? Que tiene múltiples funciones, ¿no? Función hemodinámica, de permeabilidad, para paso de sustancias, produce hormonas, produce enzimas, nos defiende. Entonces tiene muchas funciones, ¿no? Rápidamente, hemodinámica, lo van a escuchar, ¿no? Es el corazón fetal, ¿no? Prácticamente es el corazón fetal, pues, ¿no? Es un corazón periférico que si esto falla, falla todo, ¿no? Tiene red de vasos maternos y fetales. Además, permite el paso de sustancias, de gases, de alimentos nutricios, de medicamentos, ¿no? Entonces tiene una función de permeabilidad ya conocida, que vamos a revisar acá rápidamente. Antes recordemos, ¿no? Esto nos han enseñado en fisiología, ¿no? Existen mecanismos de transporte, ¿no? Si esto es una membrana celular, cuando pasa sin necesidad de nada la membrana celular, se llama difusión simple, ¿no? Cuando los solutos pasan solitos, difusión simple. Cuando necesitan de una proteína, sea canal o transportadora, porque canal es diferente al transportador, ¿no? Cuando es canal, simplemente utilizan el canal para pasar, ¿no? O utilizan el canal como un transportador, es difusión facilitada. Ya, si esta proteína necesita de energía para que pase, será transporte activo. Lo demás será transporte pasivo. Entonces, resumiendo, transporte pasivo, toditita las primeras tres, difusión simple, difusión facilitada, y transporte activo cuando necesita de energía. Y pinocitosis es, ya lo saben, célula bebiendo, ¿no? Tomando agua. Se forma una vesícula en la que están luego captado y pasa directamente al citoplasma, ¿no? Entonces, si ya recordamos la forma de transferencia, entonces, por difusión simple a través de la placenta y de la célula de la placenta, miren, difusión simple, miren todo lo que pasa. Agua, oxígeno y CO2. Importantísimo para el crecimiento, la oxigenación y todo. Sodio, potasio y cloro, urea y creatinina. Entonces miren todo lo que pasa por difusión simple. Por difusión facilitada, la glucosa. La glucosa necesita de una proteína para pasar. Transporte activo, es decir, necesita de una proteína, pero además de energía, ahí empieza a crecer la lista, ¿no? Acuérdense, miren, ahí los aminoácidos, las vitaminas tanto hidro como liposolubles, repito, vitaminas hidro como liposolubles, necesitan el transporte activo, además de algunos cationes, que acá está la lista, ¿no? Hierro, calcio, magnesio, fósforo, cobre, fósforo y yodo. Necesitan de transporte activo. Por endocitosis,
albúmina, gamma globulina, lipoproteína, transferrina y además las bacterias y virus, ¿no? Pasan por este tipo de transferencia placentaria. Y por último, paso directo, ¿no? Por simplemente soluciones de continuidad de la membrana son los hematíes, los leucocitos, ¿no? Algunos fármacos, ¿no? Pasan por los poros. La heparina no atraviesa la placenta, la barrera placentaria. Debemos recordar siempre cuando hablamos de placenta que la placenta felizmente pues es una barrera, ¿no? Es una barrera, pero no hay que abusar de la barrera, ¿no? Por eso que nos enseñan siempre que las drogas están catalogadas por categorías respecto a la obstetricia, ¿no? La categoría A, cuando no hay riesgo para el feto, pero que se haya estudiado en humanos. Entonces, la mayoría de medicamentos no pueden ser categoría A porque es muy difícil estudiar en humanos, ¿no? Imagínense que te embaraces a alguna de ustedes y yo le diga, mire, doctora, quiero estudiar este medicamento, le voy a poner para ver si produce malformaciones o no. ¿Qué le parece? ¿Qué me dirías? Mejor no repito, pero me mandarías por un tubo, ¿no? Nadie va a aceptar eso, pues, ¿no? Quiero probar algo para ver si causa malformaciones. Estás loco. Entonces es bien complicado, ¿no? La categoría sería eso. Entonces, como no se puede, ¿qué usamos? Animales. Cuando ya se usa animales es categoría B, ¿no? C, cuando tus estudios en animales demostraron ciertos efectos en el feto, ¿no? Pero no hay estudios en mujeres controlados, pero ahí entra a tallar ese término famoso en medicina, ¿no? Riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. ¿Usa o no usa? Ya depende del criterio médico. El A y el B entonces se usa, el C, riesgo-beneficio, el D, hay evidencia de daño en el humano, sea porque se le puso a alguien y se demostró, pero no tanto por estudios, pero sí hay evidencia, y el D, definitivamente hay evidencia demostrada en humanos, de malformaciones severas en el feto, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Siempre recordar. Y acá algunos medicamentos que usamos a diario, pues, ¿no? Y ustedes como médicos tienen que saber, los antibióticos usamos mucho, ¿no? Los betalactámicos en general, chicos, los betalactámicos en general se pueden usar en el embarazo, ¿no? Incluida la cefalosporina, siendo incluso C, ¿no? Todos en general se usa. La eritromicina, que es una opción cuando son alérgicos a los betalactámicos, también se usa, ¿no? Lo que sí no se usa son las tetraciclinas, pues, ¿no? Definitivamente no afecta a los huesos. La clindamicina se usa, ¿no? Genta y amica, que está acá abajo, está tapado, no sé por qué, que son aminoglucósidos, son categoría C. En animalitos se ha demostrado que dañan el oído y dañan el riñoncito. Entonces, si yo tengo que usar eso, riesgo-beneficio, si tengo otras opciones, mejor no usarlo, ¿no? No te gustaría que salga sordito o con algún daño en el riñón. Clorafenicol, hay que evitar. Metronidazol sí se puede usar. Dicloxacilina también. Miren, los fármacos usados y eso van a tener una clase de eso, usados en tuberculosis, no hay problema. Se pueden usar en el embarazo. Y así, ¿no? Paracetamol siempre damos, ¿no? Categoría B. Y los AINES sí, no, ¿no? En dosis de un día no pasa nada, pero dosis de más de 3 días sí te cierra el ductus arterioso, ¿no? Los corticoides no pasan, por eso que una mujer que tiene lupus, ¿no? Ustedes van a ver mucho lupus en mujeres, que siga su tratamiento con corticoides, ¿no? Si estaba usando y se embaraza, que siga, no lo puede cortar. Contrario, que siga. Categoría B, no pasa nada. No pasa mucho la placenta. Y así, estrógeno, cetinilestradiol, no, pues no se puede dar, ¿no? Es muy común lo otro, ¿no? Los odontólogos muchas veces nos hacen interconsulta para decir si le puede poner lidocaína o no, ¿no? ¿Qué categoría es? B. Siga nada más, doctor, sáquele todas las muelas si quiere, ¿no? Ojo, con lidocaína no pasa nada, ¿ya? ¿Qué otra función tenía la placenta? Endocrina, ¿no? Produce hormonas. La lista de hormonas es grande en realidad, ¿no? Grandísima. Pero vamos a tratar de mencionar las más comunes, ¿no? La gonotrofina coriónica, los estrógenos, progestágenos y la lactógeno placentaria, que es quizá la más importante.
La gonotrofina coriónica, pues, ¿no? Que me preguntó hace un momentito su compañero, es producida por el sincisio trofoblasto, acuérdense. Eso que está invadiendo, por eso dije, ¿no? En el proceso de invasión ya se está formando esta hormona, ¿no? Y es la base de las pruebas de embarazo, ¿no? Tanto en sangre como en orina. Mantiene el cuerpo lúteo, ¿no? Facilita la formación de esteroides de la placenta, estimula la producción de relaxina y prolactina. Ojo, estimula la producción de relaxina y de prolactina, ¿no? La concentración máxima de la adrenalina beta es no, es la semana 10 de embarazo. Acuérdense, chicos, hasta preguntan en examen de residentado, no sé por qué preguntan tan fácil. Semana 10 es el pico de beta HCG, ¿ya? El 10, semana 10, 150.000, 200.000, de ahí empieza a bajar, ¿no? ¿Ya? Otra hormona, lactógeno placentaria. Lactógeno, ¿dónde se produce? En el mismo sitio, doctor, sincisio trofoblasto. Otro nombre es la somatotrofina coriónica humana, ¿no? Relacionada con la HCG, la prolactina, produce la movilización de recursos maternos metabólicos. Y acá algo importante que van a ver y tocar en el tema de diabetes gestacional, o bueno, al menos en cambios, si no tocan, pregunten. La lactógeno placentaria está implicada en la aparición de diabetes gestacional en algunas mujeres que tienen esa predisposición, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la responsable de producir cierta resistencia a la insulina, reduce la tolerancia a los azúcares, aumenta la movilización de lípidos. Entonces, esta resistencia a la insulina puede ser un paso a la diabetes gestacional y esta es la hormona responsable, ¿ya? Hay estrógenos que son sintetizados en la placenta, el estriol, también sintetizada en sincisio trofoblasto y con las funciones que ya sabemos, ¿no? Eh, Prepara el canal del parto, estimula el crecimiento del útero, básicamente. Y la progesterona, como saben, es la hormona del embarazo, es producida por el cuerpo amarillo las primeras 8 semanas. Se dice que incluso hasta la semana 16 sigue produciendo el cuerpo amarillo la progesterona, pero ya en menor cantidad. Pero hasta 8 semanas es en grandes cantidades para sostener el embarazo, ¿no? Y luego ya entra a tallar el sincisio trofoblasto para producir la progesterona. Además, el feto produce también progesterona en estos órganos, ¿no? Implicada en el desarrollo del embrión, ¿no? En la secreción de glándulas tubáricas y endometriales para los cambios deciduales, ¿no? Del endometrio, ¿no? Y es importante para eso, ¿no? La decidualización del endometrio. Y una hormona, pues, importante, la relaxina, ¿no? Como su nombre dice, favorece la degradación de colágeno y la ruptura de membranas fetales. Inhibe la contractividad del útero, ablanda el cervix, ayuda al ablandamiento del cervix, esto conjuntamente con las prostaglandinas, relaja las estructuras de la piel del canal del parto. Si no fuera por la relaxina, todo se rompería en el canal, pues, ¿no? Esta es la responsable de que todo se estire, que por una vulva chiquitita salga tremenda cabezote con todo su cuerpo. Imagínense, ¿no? Entonces es la culpable de eso. ¿Dónde se produce? En el cuerpo lúteo, pero también se ha encontrado que es producida por la placenta, el adhesivo, el corio, ¿no? Además tiene funciones enzimáticas, que ya no vamos a escribir. Miren, produce un montón de enzimas, la lactato deshidrogenasa entre las más importantes, ¿no? Y de defensa, ¿sí? Produce anticuerpos maternos, pueden llegar macrófagos a esa zona y tiene algunas sustancias con función inmunosupresora, ¿no? Entonces también nos defiende, nos defiende. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Están ahí? ¿Siguen? Sí, doctor. Uno dio signos de vida. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O se entendió todo o nada? No sé. Si hay dudas, ¿es ahora cuándo?
Muy bien. Doctor, Sí, disculpe, dime. una consulta. ¿Cómo varía la placenta en una paciente con gestación múltiple? Y buena pregunta. Creo que tiene un tema de eso, pero recuerda, la gestación múltiple es de dos tipos, ¿no? Monocigótico y bicigótico. En cristiano puede ser de un solo óvulo y un espermatozoide que se implanta todita y va a formar una sola placenta con dos bolsas o una sola placenta con una sola bolsa y adentro los dos chukis. Eso es monocigótica, una sola placenta, ¿no? O a veces en el proceso de desarrollo de la mórula se separa en dos y siendo monocigótica te va a formar dos placentas. No sé si me estoy dejando entender. O sea, en gestación doble puede ser de un solo óvulo y un espermatozoide, pero que en el proceso de separación puede separarse cuando está en mórula. Entonces van a haber dos grupos de células, pero son igualitas genéticamente, pero van a tener cada uno su placenta. Pero si pasa un cierto estadio ya no se van a poder separar, van a tener una sola placenta, cada uno con su bolsa. O días después, una sola placenta con una sola bolsa. En ese caso, si es una sola placenta, por lógica son placentas grandes. El desarrollo es el mismo, empieza el mismo momento, en mismas etapas que hemos dicho, con todas las características. Lo que difiere en la formación placentaria es que al ser placentas más grandes, y la placenta que produce un montón de hormonas, se dice que todos los cambios que pasa la mujer son a base de hormonas y todos los síntomas, inclusive molestias que tiene, hablando de molestias en realidad no es, dependen de la cantidad de hormonas que produzcan. Entonces, las mujeres que tienen placentas más grandes por gestaciones dobles tienen más síntomas del embarazo, más cefalea, más náuseas, más vómitos, ¿no? Y otros más. Pero, doctor, ¿y si son los bicigóticos, es decir, de dos óvulos y dos espermatozoides, que es la más común, ojo, que es la más común, entonces cada uno va a tener su placenta, ¿sí? Cada uno va a tener su placenta, cada uno desarrolla a su modo, a su velocidad, y casi siempre son grandes. En cambio, en esta que tienen una sola placenta, dependen de uno y son más pequeños siempre, ¿no? Uno siempre es un poquito más grande que el hermanito, pero siempre crecen más pequeños porque dependen de una sola placenta, a diferencia de otra que son dos, ¿no? Entonces, de eso van a tener una clase, pero en cuanto al desarrollo placentario, que es el tema, tienen que tener bien claro que puede ser monocigótico, o sea, un solo huevo o dos huevos, ¿no? O bicigótico, de dos óvulos y de dos espermatozoides. Es muy diferente en cuanto a las complicaciones, incluso riesgo de malformaciones. La que da más problemas son los monocigóticos, ¿no? O sea, los gemelos idénticos. Esos son los que dan más problemas. Sí, doctor, entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas, chicos? Doctor, Este, dime, dime. para esos casos que hay implantación baja de placenta, ¿hay algo que puede, de lo que describió en el desarrollo de la placenta, hay algo que influye? Buena pregunta. Hablamos la clase anterior que el sitio más común de implantación de la placenta es fúndica posterior. Acuérdense, fúndico en el fondo y hacia atrás. Es el sitio más común de implantación. El que se implante en las paredes laterales no es tan común. Entonces va a depender de eso incluso cómo se desprende la placenta. Cuando hagan el alumbramiento les van a decir, cuando estaba arriba la placenta se va a desprender formando un hematoma y sale migrándose la cara fetal. Es Schultz. Cuando estaba a los costados la placenta se va a desprender así abriéndose, abriéndose, abriéndose y va a salir mostrando la cara materna, los cotiledones. Duncan. Entonces, hasta el modo de desprender de la placenta va a depender de cómo estaba implantado. Si estaba arriba, es Schultz. Si estaba en paredes, Duncan. Pero imagínate si la placenta está abajo, tapando los orificios, ¿no? Obviamente eso va a pasar a cesárea, porque puede sangrarse y empezar a parto.
como esa zona del istmo, que ahora se llama segmento uterino, el endometrio, que ahora se llama decidua, es más delgado, y cerca al orificio ya casi no hay endometrios, es una transición de tejidos, la implantación te puede dar problema. En ese sitio ya van a tener un tema de eso, o no sé si han estado haciendo, va a haber de hemorragia. Cuando hablan de placenta previa hay varios mecanismos de sangrado, y uno de ellos es porque no encuentra decidua, empieza a sangrar, cuando son placentas totales, ¿no? De implantación, placenta previa total, ¿no? Influye, pero al ser pequeño el espacio y la placenta tan grande, como que no le va a dar problemas al feto, ¿no? En cuanto a oxigenación, nutrientes, nada. El problema más va a ser para la vía del parto. Y otro dato, eh, para dar diagnóstico de placenta previa, me estoy saliendo del tema, ¿ya? Pero adelantándome de repente a los temas. Para dar diagnóstico de placenta previa, tiene que haberse formado el segmento uterino. Y recuerden que el segmento uterino, si bien se empieza a formar de la semana 16 y para adelante, pero el mayor crecimiento del segmento se da de la 28 a la 32 semanas. Es decir, de 28 a 32 semanas ese segmento, que era el istmo, se empieza a estirar y llega hasta 7 a 10 centímetros. Si la placenta estaba abajo, muchas veces ese segmento al estirarse hace que la placenta migre con ella. Se habla que de 100 placentas previas, 94, ojo, de 100 placentas previas, 94 se van a ir para arriba. Solo 6% se va a quedar como placenta previa. Entonces, nunca yo puedo dar un diagnóstico de placenta previa antes de las 32 semanas. Vas a quedar mal, ¿no? 28 semanas, placenta previa total. Olvídate, no digas nada todavía, vamos a esperar 4 semanitas más y ahí si sigue abajo, bueno, se acabó, va a pasar la cesárea. Pero si no, la mayoría se va hacia arriba con el segmento, ¿no? Y ahí es que sangra, por ejemplo, ¿no? Porque si estaba abajo y ese segmento está estirándose, al jalar la placenta, al irse con él, empieza a sangrar. Y van a ver, la mayoría de pacientes hospitalizadas por placenta previa son entre la semana 28 y 32, justamente donde se está formando el segmento. Como está migrando la placenta, ahí sangra, ¿no? Pero es así, no, y son sangrados que tienden a pasar, que no dan mayor problema en la mayoría de casos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna duda más, chicos? Muy bien. El examen lo vamos a tomar la próxima semana y voy a quedar con Yuleisi si es lunes o martes, ¿ya? Ahorita vamos a definir eso, pero va a ser la próxima semana. Así que estudien. Son temas, son menos temas, son temas fáciles. Así que tienen para sacar buena nota. Muy bien, muchachos. Gracias por su atención. Nos estamos reencontrando otro día. Cuídense. Doctor, Gracias, no se doctor. olvide de enviarme Dime. las diapositivas, por favor. Ya. En un ratito te envío. Ya, doctor, muchas gracias. Ya.